Quiero darles la más cordial bienvenida a esta sesión dedicada a la bioquímica de los ácidos nucleicos en organismos agropecuarios. Es un honor compartir con ustedes los fundamentos de aplicación que hoy en día van a transformar y transforman la agricultura y la ganadería en México. A lo largo de esta clase vamos a explorar cómo la estructura y función del ADN y el ARN permiten innovaciones en mejora genética, diagnóstico de enfermedades y desarrollo de tecnologías emergentes, que además estas tecnologías están impactando la productividad y la sostenibilidad. Para comenzar, pues es esencial comprender que los ácidos nucleicos van a constituir la base molecular de la herencia y la expresión de rasgos de plantas y animales. Esta base no es un concepto abstracto, sino el fundamento de herramientas prácticas. Pensar en cómo la información codificada en secuencias de ADN se traduce en proteínas y cómo su regulación a través del ácido ribonucleico dirige respuestas adaptativas. Nuestra meta es que cada estudiante aprenda tanto la teoría bioquímica como su aplicación en el contexto agropecuario mexicano. En este primer bloque se van a resaltar la importancia de la bioquímica de ADN y ARN dentro de la biotecnología agrícola moderna. Vamos a ver cómo México, con su rica diversidad de especies nativas y ecosistemas variados, se beneficia en aplicar conocimientos moleculares para conservar biodiversidad mientras mejora la productividad. Comprender los principios bioquímicos va a permitir a cada uno de ustedes conectar investigaciones de laboratorio con soluciones reales en campo. Este recorrido inicia con una visión panorámica del contenido. Vamos a analizar la estructura y composición de ADN y ARN, luego sus funciones bioquímicas en células vegetales y animales de producción, técnicas de análisis genético necesarias para el diagnóstico y mejoramiento, y finalmente tecnologías innovadoras como el ARN de interferencia. Al término de la sesión, los conceptos estarán vinculados a ejemplos concretos y casos de estudio de México. Es importante además reflexionar sobre la interdisciplinariedad de este conocimiento. No se trata solo de bioquímica, implica también entender lo que son los principios de genética, fisiología vegetal y animal, biotecnología, agronomía y aspectos regulatorios y éticos. Hoy abordaremos los fundamentos químicos, pero siempre con la mirada puesta en su aplicación en sistemas de producción reales, respetuosos del medio ambiente y de la salud pública. Al iniciar, pues invito a la reflexión. Piensen en cultivos de importancia local como maíz, frijol o chile y en especies de ganado criollo adaptado al trópico. Consideren los desafíos actuales, las sequías, las plagas, las enfermedades y visualicen cómo el conocimiento del ácido nucleico va a ofrecer una herramienta para enfrentar dichos retos. Esta motivación servirá de hilo conductor para cada parte de las clases. También pues quiero enfatizar que esta presentación se va a basar en hallazgos y aplicaciones concretas en la investigación mexicana. Siempre que sea posible, voy a mencionar ejemplos de estudios realizados en nuestro país para contextualizar el aprendizaje y conectar a los estudiantes con la realidad local. De este modo, vamos a tratar de reforzar la relevancia de la bioquímica en nuestro entorno productivo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a comenzar por describir la naturaleza química de los ácidos nucleicos. Primero, pues el ADN se presenta como un polímero formado por nucleótidos, que están unidos mediante enlaces fosfodiéster con un azúcar desoxirribosa y bases nitrogenadas de adenina, timina, citosina y guanina. Esta estructura se va a enrolar en la icónica doble hélice, donde las bases se aparean a T y CG, manteniendo la estabilidad y la capacidad de duplicación. En contraste, el ARN está compuesto por ribosa en lugar de desoxirribosa y utiliza uracilo en lugar de timina. Su forma de cadena sencilla le confiere mayor flexibilidad para adaptarse a estructuras secundarias y terciarias que median funciones diversas en el proceso de expresión genética. Comprender estas diferencias químicas va a ser fundamental para que distingan roles y comportamientos del ADN contra el ARN en los sistemas biológicos.
Bueno, es relevante comentar que las plantas y animales de producción tienen ciertas modificaciones químicas en el ARN, metilaciones y pseudoridinas, que están influyendo en la estabilidad y en la eficiencia de la traducción proteica. Estos aspectos bioquímicos, aunque sutiles, son cruciales para adaptar la expresión génica a condiciones ambientales estresantes como las sequías o las infecciones. Asimismo, el ADN puede presentar modificaciones epigenéticas, como metilación de citocinas, que regulan la expresión de genes sin alterar la secuencia. Estas marcas químicas son mecanismos de adaptación y de memoria celular ante cambios ambientales. En el contexto agropecuario, entender la bioquímica de estas modificaciones abre puertas para estrategias de mejoramiento que no impliquen alteraciones drásticas de la secuencia. El docente explicará que, a nivel práctico, la preparación de muestras para análisis genético requiere extraer ácidos nucleicos de tejidos vegetales o muestras biológicas de animales. Este conocimiento, pues, es básico para cualquier técnica molecular que se haga posteriormente. Además, la estructura tridimensional del ARN ribosomal y su importancia en la formación de los ribosomas, además de la conformación del ARN de transferencia que transporta aminoácidos específicos durante la síntesis proteica. Bueno, una vez que entendemos el andamiaje químico, vamos a pasar a las funciones del ADN y el ARN en células vegetales y animales de producción. El ADN almacena la información hereditaria que define rasgos productivos, el rendimiento de grano, calidad de forraje, resistencia a plagas o enfermedades en plantas y características como crecimiento, conversión alimenticia o resistencia a enfermedades de animales. El ARN mensajero surge como intermediario a partir del ADN. La ARN polimerasa transcribe consecuencias que codifican proteínas clave. En este proceso, pues la regulación bioquímica de la transcripción permite activar o silenciar genes según señales ambientales. Por ejemplo, bajo estrés hídricos en cultivos se expresan genes de respuesta. En infecciones de ganado se activan moléculas inmunitarias. El ARN ribosomal de transferencia y elementos centrales de la traducción ensamblan los aminoácidos en proteínas funcionales. La eficiencia y fidelidad de este proceso dependen de la integridad química de estos ARN y de la disponibilidad de factores de traducción. En condiciones de estrés agropecuario, las modificaciones en estos ARN pueden modular la síntesis proteica para priorizar funciones vitales. La regulación genética abarca también mecanismos de control posttranscripcional, variantes de ARN mensajero por empalme alternativo o ARN no codificantes que influyen en la estabilidad y en la traducción. En la bioquímica de plantas y animales, estos procesos permiten ajustes finos a cambios de temperatura, nutrientes o patógenos, adaptando la maquinaria celular a condiciones específicas. En el ámbito animal, el conocimiento de la expresión genética es clave para el manejo sanitario. Al identificar patrones de expresión de genes asociados a resistencia o enfermedades, se pueden diseñar programas de cría o intervenciones nutricionales que favorezcan la salud del rebaño. El docente explicará la bioquímica de estos procesos y su relevancia práctica. En plantas, la bioquímica de regulación génica sustenta estrategias de mejoramiento asistido por marcadores y de ingeniería genética. Comprender cómo funcionan los promotores en enhancers y elementos reguladores a nivel molecular y bioquímico permite orientar la expresión de genes deseados sin afectar otros procesos vitales. También cabe mencionar la reaparición del ADN. La célula dispone de sistemas bioquímicos que detectan y corrigen daños en la doble hélice causados por agentes externos, como la radiación UV o compuestos tóxicos. En agroecosistemas, entender estos mecanismos va a contribuir a seleccionar variedades más robustas frente a estrés ambiental o químico.
Bueno, para traducir la teoría en práctica es indispensable dominar técnicas bioquímicas y moleculares que permiten analizar ADN y ARN. La reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas PCR, amplifica fragmentos específicos de ADN, facilitando la detección de genes asociados a rasgos desleables o la identificación de patógenos en muestras de cultivos y ganado mexicano. Comprender la bioquímica de la polimerasa y condiciones de reacción es esencial para resultados fiables. La electroforesis, basada en la migración de ácidos nucleicos en un gel según tamaño y carga, es una herramienta clave para visualizar productos de PCR, es decir, productos de reacción de en cadena de la polimerasa, o para analizar fragmentos de ADN en estudios de variabilidad genética. La secuenciación de ADN que determina el orden exacto del nucleótido se apoya en reacciones químicas de terminación de cadena o tecnologías de secuenciación masiva. Comprender los principios químicos detrás de la incorporación de nucleótidos y la detección de señales permite interpretar datos de secuencias para mejoramiento genético de especies nativas mexicanas, detectando así variantes asociadas a productividad o resistencia. El diagnóstico molecular emplea sondas y primers específicos que se unen, permítanme, que se unen a secuencias de patógenos o de genes de interés. La bioquímica de la unión nucleótido-nucleótido y las condiciones de hibridación determinan la especificidad y sensibilidad de estas pruebas. En el contexto agropecuario, estas técnicas permiten intervenciones tempranas en sanidad vegetal y animal. La extracción y purificación de ácidos nucleicos desde muestras agrícolas o biológicas quiere soluciones y protocolos basados en la solubilidad y estabilidad de ADN y ARN. El docente va a detallar reactivos, etapas de lisis, precipitación y limpieza, enfatizando cómo la bioquímica de los ácidos nucleicos condiciona cada paso para obtener material de calidad para análisis posteriores. La cuantificación y evaluación de pureza de ADN y ARN mediante espectrofotometría o fluorometría se fundamenta con la absorbancia de bases nitrogenadas y su interrelación con contaminantes. Comprender estos principios químicos les permite interpretar ratios y tomar decisiones sobre viabilidad de muestras para técnicas posteriores. Además, hay métodos de expresión genética cuantitativa como qPCR que miden niveles de ARN mensajero. Aquí la bioquímica de la reacción en tiempo real y la interpretación de curvas de amplificación van a permitir evaluar la regulación genética de genes relacionados con respuestas a estrés o productividad. Para ilustrar la relevancia de estos conocimientos, vamos a revisar casos concretos en la producción animal y vegetal en México. En ganado bovino, la identificación genética de razas criollas adaptadas al trópico mexicano
Se basa en detectar marcadores asociados a resistencia a garrapatas u otras enfermedades. Esta aplicación combina bioquímica de ADN con estudios de campo y programas de crías más resilientes. En cultivos de maíz y frijol, la selección asistida por marcadores emplea análisis de secuencias para conservar diversidad genética mientras se mejora el rendimiento. La bioquímica del ADN permite extraer y analizar secuencias de líneas nativas, identificando variantes favorables sin recurrir a modificaciones drásticas, respetando la riqueza agroecológica de México. La sanidad animal ha incorporado pruebas moleculares para detectar la brucelosis y la tuberculosis en ganado basadas en PCR y técnicas relacionadas. La comprensión de la bioquímica de estas pruebas permite realizarlas con alta especificidad y sensibilidad, reduciendo los falsos negativos o positivos, facilitando así las estrategias de control adaptadas a regiones y sistemas productivos. En cultivos mejorados se han desarrollado variedades con tolerancia a sequía mediante identificación de genes de respuesta a estrés hídrico y su incorporación en programas de mejoramiento. La bioquímica de la expresión génica en condiciones adversas guía decisiones sobre cruces o modificaciones aplicadas en zonas áridas de México, donde la escasez de agua es un reto permanente. Además, en sanidad vegetal se utilizan técnicas de diagnóstico molecular para detectar patógenos emergentes en chile o jitomate. Saber cómo funciona la hibridación y amplificación de secuencias patogénicas les permite diseñar amplificaciones de secuencias patogénicas, les permite diseñar kits de diagnósticos rápidos que se emplean en campo, evitando pérdidas de cosecha y promoviendo la seguridad alimentaria. En la producción acuícola y avícola también se aplican estudios genéticos para mejorar resistencia a enfermedades y eficiencia de conversión alimenticia. Aunque menos discutidos, estos ejemplos demuestran que la bioquímica del ADN y ARN tiene alcance en diversos sectores agropecuarios, más allá de cultivos y ganado terrestre. Cada uno de estos ejemplos debe presentarse con detalle desde la obtención de muestras, extracción de ADN o ARN, análisis bioquímico, interpretación de resultados y toma de decisiones prácticas. La tecnología de ARN de interferencia se basa en el uso del ARN complementario para silenciar la expresión de genes específicos. Desde el punto de vista bioquímico, implica introducir o inducir ARN corto que se empareja con ARN mensajero objetivo, desencadenando así su degradación o bloqueo de traducción. Este mecanismo natural de defensa celular se adapta a aplicaciones agropecuarias en el contexto de cultivo. El ARN complementario está dirigido a genes de patógenos o genes de la propia planta que modulan la susceptibilidad. La bioquímica de interferencia requiere entender la formación de complejos RISC, la especificidad del emparejamiento nucleotídico, optimizando la efectividad y minimizando efectos fuera de objetivo. Mami, papá, mami. Las estrategias de aplicación incluyen el CFIH, que es inducido por huésped, o atomización directa del ARN. En el inducido por huésped, pues la planta se modifica para producir ARN de interferencia internamente. En la atomización se aplican formulaciones de ARN sobre la superficie foliar. El docente hay que describir las diferencias bioquímicas en cada enfoque y sus implicaciones en términos de persistencia y seguridad. Los biopesticidas, por ejemplo, que están basados en la RNI, ofrecen reducción de agroquímicos convencionales. Desde la bioquímica esto representa un cambio en modo de acción. En lugar de compuestos tóxicos, se emplean moléculas específicas que silencian genes de plagas o patógenos, reduciendo así los riesgos para el ambiente y la salud humana. La nanotecnología aplicada a la RNI aborda la estabilidad del ARN en el campo. El ARN es susceptible de la degradación por nucleosas y condiciones ambientales. Formulaciones con nanomateriales protegen el ARN y permiten la liberación controlada y aumentan la efectividad.
También es relevante discutir la bioseguridad y las consideraciones regulatorias. Aunque la bioquímica se basa en un proceso natural, su aplicación requiere evaluación de posibles efectos en el organismo no objetivo y análisis de degradación ambiental. Mira, mira, ¿qué es? Yes, mommy. Yes, mommy. Mm. Para ilustrar la efectividad de la RNI, se va a presentar un caso concreto, por ejemplo, el control de virus del mosaico dorado en cultivos de chile y jitomate en Sinaloa. En este ejemplo, investigaciones demostraron que la aplicación del ARN complementario específico redujo significativamente la incidencia de enfermedad, alcanzando hasta un 80% de efectividad en condiciones experimentales. En este último bloque, pues vamos a reflexionar sobre la trascendencia de la bioquímica de ADN y ARN en la agrobiotecnología mexicana. La comprensión futura profunda de la estructura, función y la regulación de ácidos nucleicos no es un fin en sí mismo, sino la base para innovaciones que mejoran la productividad, la sanidad y la sostenibilidad de los ecosistemas agropecuarios. La tecnología del ARN de interferencia ejemplifica cómo la bioquímica molecular permite soluciones específicas, reduciendo dependencia de agroquímicos convencionales y promoviendo prácticas más seguras para el medio ambiente y la salud humana. Esto coloca a México en una posición de liderazgo potencial en innovación regional, pero requiere consolidar capacidades locales. Al mirar hacia el futuro, es indispensable fomentar la transferencia tecnológica, vincular laboratorios de investigación con productores y empresas que puedan escalar aplicaciones. La bioquímica de ácidos nucleicos debe integrarse con conocimientos de agronomía, economía y políticas públicas para superar barreras de adopción y asegurar beneficios sostenibles. Asimismo, la formación de profesionales con habilidades en bioquímica molecular aplicada a la agroindustria es prioritaria. Esta clase les busca a ustedes inspirar a los estudiantes a profundizar con técnicas de extracción, análisis, secuenciación y diseño de ADRN, así como entender principios de estabilidad y formulación de moléculas para aplicación en campo. En cuanto a desafíos, se deberá entender aspectos regulatorios y sociales, como comunicar con claridad los fundamentos bioquímicos y la seguridad de tecnologías basadas en ARN para generar confianza en la sociedad. Diseñar marcos legales adecuados y protocolos de evaluación de riesgo basados en evidencia molecular. La investigación futura debe enfocarse en optimizar métodos de producción de ARN a bajo costo, desarrollar formulaciones más estables en condiciones climáticas diversas y explorar nuevas dianas genéticas para mejorar resistencia a estreses emergentes. Concluimos reafirmando que el dominio de la bioquímica de ADN y ARN es esencial para transformar la agricultura y la ganadería hacia modelos más eficientes y sostenibles. Espero que esta narrativa sirva de base para su aprendizaje y motive su creatividad de investigar y aplicar estos conocimientos en beneficio de nuestro país.
Entonces, esto es toda nuestra clase por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase a la misma hora. Que tengan muy bonita tarde.